Hola a todas, todes, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este espacio de Cuerpas. Vamos a tener un conversatorio a continuación con Paul Rosero. Le voy a pasar la palabra a Isabel González de Arte Actual Flaxo, quien les va a contar un poquito sobre el conversatorio que vamos a tener y sobre el expositor Paul Rosero. Así que, Isa, te paso la palabra. Gracias, Alex. Un gusto desde Arte Actual participar de estas jornadas de performance y esta tarde poder conversar con Paul Rosero sobre el cuerpo humano y el mundo vegetal. En este conversatorio, Paul abordará cómo la relación y la interdependencia del mundo vegetal y la especie humana y tratará también eh, ese paralelismo entre el reino vegetal y la biopolítica del cuerpo humano, cómo se ha visto desde la historia de la medicina, desde las prácticas artísticas. Voy a presentar un poco a Paul. Él es artista e investigador enfocado en la intersección de arte contemporáneo y ciencias naturales. Su trabajo incluye nociones de realismo especulativo, ciencia ficción y distintas epistemologías sobre la relación humano-medio ambiente. Su obra ha sido premiada internacionalmente y se ha expuesto en eventos como la Bienal de Venecia, Pabellón Antártico, Bienal de Moscú de Arte Joven, entre otras. Bienvenido, Paul, bienvenida, y gracias a todos por conectarse a esta conversación. Hola, buenas tardes. ¿Ahí sí me ven? Vemos tu presentación. Ya. Bueno, ahorita prendí la cámara, entonces tal vez ahí me puedan ver. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas asistentes. Muchas gracias también por la invitación al colectivo Transhumanox, a Alex por personalmente haber extendido esta invitación. Para mí es un gusto hablar sobre este tema que ha sido un enfoque en el que he estado trabajando desde hace varios años, especialmente en los últimos 2 años me he enfocado en un tipo de investigación. Intento establecer ciertas conexiones entre el mundo vegetal y ciertos sentidos que históricamente les han sido otorgados únicamente a los humanos. Y para hoy he propuesto un contenido temático que se divide en 4 partes. La primera parte tiene que ver con el mundo sensible de las plantas. El segundo tiene que ver con el árbol del cacao, en especial el árbol del cacao original de aquí, la denominación de origen de Ecuador. El tercero es sobre el árbol de café y la cuarta parte es sobre el árbol de la quina o el árbol de la chinchona, que se le llama también. Estos 4 temas han sido producto o más bien han sido una búsqueda que se han convertido en proyectos cada uno. Entonces me referiré a los 4 temas basado en 4 proyectos distintos. Lo que les propongo hoy en día es dividir esta conversación en estas 4 partes. Cada una durará más o menos entre 15 y 20 minutos, después de las cuales me gustaría que abramos un poco a las preguntas antes de empezar, antes de continuar la siguiente parte, es decir, que hayan unos intermedios. Y, y en ese sentido, no dejar que las preguntas se diluyan hasta el final, sino más bien que esto sea un conversatorio y que haya cierto dinamismo durante toda la charla, ¿no? Entonces voy a empezar con el primer apartado temático,
basado en un proyecto que lo estrené, digamos, el año anterior, que se titula El pensamiento de las plantas. Para mí era importante empezar esta charla generando un lazo, una relación bastante extrema con el mundo vegetal desde el punto de vista cognitivo. Y un título de esta naturaleza lo utilizo de una manera provocativa, ¿no? Entonces voy a empezar explicando a qué me refiero con el pensamiento de las plantas, que nosotros deberíamos asumir que otros seres, otras especies, tienen la capacidad de pensar y para eso voy a ir diseccionando estas ideas poco a poco. Entonces, primera parte, el pensamiento de las plantas. Estas son unas fotografías que conforman el proyecto. El proyecto es una serie fotográfica iniciada en el 2017 a partir de varios viajes a diferentes tipos de bosques en diferentes lugares del mundo. En especial el bosque lluvioso, del cual nosotros tenemos una presencia o tenemos una parte de nuestro país que ventajosamente cuenta con este tipo de bosque, al ser un país mega diverso, ¿no? Entonces, esta serie o este proyecto se compone de esta serie y de una escultura que les voy a mostrar más adelante. Pero quisiera empezar planteando un concepto que ha sido un concepto central para este proyecto, y es un concepto de la antropóloga canadiense Natasha Meyers, que piensa o propone un tipo de episteme, un tipo de forma de entender la vida basada en la relación o en el ejercicio de las plantas. Ella le llama a esto plantropocena, ¿no? Como ven en la placa, la plantropocena activa un potencial político que lo que hace es decirnos, afirmar que no estamos solos en el mundo desde este punto de vista de la cognición, digámoslo así. En el Antropos, ¿no es cierto? Ustedes han de haber escuchado, hoy por hoy se habla mucho del antropoceno. A mí no me gusta detenerme mucho en ese concepto, más bien me gusta pensar en el siguiente momento de ese concepto, y me parece que el concepto de la plantropocena es un concepto posterior y que incluye una dosis de esperanza, que para mí me parece fundamental cuando estamos hablando de la relación que tenemos con el entorno natural, ¿no? Tampoco me gusta referirme a la naturaleza como algo que está más allá, sino como algo de la cual nosotros somos parte, y ese concepto, esa noción la voy a ir explicando poco a poco a lo largo de los 4 proyectos que voy a mostrar hoy. Entonces, nosotros hemos asumido muchas veces, o se asume desde del ser humano, que el antropos ha sido quien ha construido o edificado el mundo en que vivimos. Pero en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros somos dependientes de las plantas o del mundo vegetal. Y son las plantas o ese reino vegetal el que ha construido y ha modificado para que nosotros podamos vivir en este mundo de una manera que nos antecede como especie, ¿no? Asimismo, el origen del planeta, una de las teorías habla sobre un tipo de alga, un tipo de bacteria que fue quien transformó el planeta de un planeta en donde no existía oxígeno
a un planeta donde somos dependientes del oxígeno. Esa transformación, desde este punto de vista que quiero plantear, es una transformación creativa. Entonces podemos decir que las plantas o que en el mundo vegetal hay creatividad, hay construcción y hay desarrollo. El plan Tropos nos lleva a la plantropocena. Es una parte planta, una parte humano, encarna la interdependencia involuntaria de las plantas y las personas y está comprometida con una prosperidad colectiva. Esta idea de la colectividad o de lo comunal va también a estar presente en estos proyectos como un hilo conductor que voy a explicar más adelante con mayor profundidad, ¿no? Finalmente, Natasha dice, a diferencia del antropoceno, la plantropocena no es una era geológica, sino una escena o episteme, una forma de ver la vida. Me gusta el pensamiento, me gustan estas ideas de Natasha Meyers porque ella, siendo una antropóloga, incluye unas ideas de lo que ella llama un tipo de antropología queer, ¿no? En donde vamos a ir viendo cómo en este camino de vegetalizarnos, también vamos desdibujando nuestras limitaciones o esas construcciones sociales que en lo largo de la historia moderna han ido marcando y limitando a nuestra especie. Entonces, antes de continuar, me parece importante hacer un ejercicio de pensamiento sobre el mismo tema. ¿Qué es el pensamiento, no? Un ejercicio de reflexión. Y en este me gusta incluir ciertas anécdotas, ciertas conversaciones. Por ejemplo, una que tuve con mi padre hace poco tiempo, cuando hablábamos de la inteligencia artificial, ¿no? Que es un tema bastante actual, un tema que se dice que ha permeado todos los ámbitos de la sociedad y de la cotidianidad en la que vivimos, sea la medicina, sea la transportación, los sistemas de comunicación, etc. Y él me decía que no le parece que el pensamiento sea un concepto que esté anclado a las máquinas. Y conversamos una noche al respecto, ¿no? Y bajo esta idea también quiero desplegar estas nociones sobre la idea de pensamiento, ¿no? ¿Qué es el pensamiento en este proyecto? El pensamiento en este proyecto tiene varias aristas. El pensamiento, como nosotros lo conocemos o como nos han hecho entender desde que somos pequeños, es un pensamiento que tiene diferentes niveles. Es un pensamiento que puede ser un pensamiento lógico, un pensamiento reflexivo, un pensamiento matemático, un pensamiento poético, diferentes tipos de pensamiento. Y cuando a alguien se le mide el nivel intelectual que supuestamente tiene, se le hacen correr este tipo de pruebas que se enfocan en esta serie de diferentes tipos de pensamientos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, hay diferentes tipos de inteligencia también. Para mi padre, continuando con la anécdota, el pensamiento es el pensamiento reflexivo, no el pensamiento lógico. Y en realidad el pensamiento lógico es el que está aplicado a las máquinas, que es un pensamiento racional, un pensamiento que se basa en un sistema binario de lenguaje, que se basa en una serie de instrucciones. Y una máquina lo que puede hacer es recibir instrucciones, guardarlas, administrarlas, filtrarlas e ir acumulando información. Muchas veces se considera que tiene la capacidad de guardar más información de la que tenemos nosotros en nuestros cuerpos, y desde esa perspectiva se considera a una máquina inteligente, y la inteligencia artificial sería este tipo de inteligencia. Entonces, ese tipo de inteligencia me parece que está un poco apartado, o que está en otro capítulo del tipo de inteligencia al que yo me quiero referir hoy.
Y el tipo de inteligencia o el tipo de pensamiento basado en una inteligencia, que es una inteligencia abierta, una inteligencia basada en los sentidos, para mí es una inteligencia que también está mediada por ciertas ideas de la fenomenología. Por ejemplo, lo que hablaba Maurice Merleau-Ponty, el filósofo francés, que nos enseñó mucho con respecto a la forma de cómo nuestros cuerpos administran y absorben el mundo exterior, y de esa manera en ese cuerpo que es compuesto de muchos órganos, de muchos elementos, también se produce el conocimiento y se produce esta idea de pensamiento. Esta fue una ruptura dentro de la tradición occidental de cómo se pensaba que funcionaban los cuerpos de las personas, ¿no? Previamente, en siglos anteriores, había estado René Descartes, quien había afirmado que el cuerpo era una división, un concepto ahora que nosotros lo consideramos ya caduco y quizás bastante simplista, ¿no es cierto? Luego de siglos sabemos más. Y esa división consideraba que el cuerpo estaba dominado por una mente que radicaba en el cerebro, en la cabeza, y que casi los y las cuerpos eran una suerte de manejado por este organismo superior que se encontraba en la parte de arriba, ¿no? A partir de Merleau-Ponty podemos decir que esa idea de la inteligencia o de la mente se ha esparcido por todo el cuerpo. Nosotros pensamos con el cuerpo, pensamos con los dedos, pensamos con las piernas, pensamos con todos los elementos que nos componen. Y desde esa perspectiva podemos pensar a las otras especies también como seres sintientes y seres pensantes. Una de esas ideas que la quiero diseminar aquí es la idea de que el pensamiento se basa en una serie de reacciones eléctricas que pasan no solo en nuestro cerebro, como las llamadas sinapsis, sino que pasan alrededor dentro de un circuito psicomotor que hace que nuestros movimientos sean inmediatos o sean coordinados. Muchas veces, si ustedes se ponen, hay deportistas que pueden hacer cosas que parece que no necesita pensar con la cabeza para poder producir un movimiento. Su cuerpo piensa, su cuerpo está entrenado, su cuerpo guarda memoria. Esto extendido en el mundo de las plantas ha sido un tema de investigación desde hace muchas décadas. En los años 70, después en la situación de una posguerra extendida, en Estados Unidos se abre un laboratorio llamado BioArts, en donde un artista científico, Richard Lowenberg, empezó a hacer experimentos de comunicación entre especies, o lo que se dice interespecífico. Este tipo de experimentos se enfocaron en un momento en plantas tropicales, plantas de diferente tipo de origen, pero también en ciertos tipos de animales, de otros animales, que no somos solo nosotros. Él tuvo acceso en ese momento a orcas en la Columbia Británica, trabajó con delfines, trabajó con focas, y finalmente trabajó con la famosa gorila Coco, que es un personaje, ¿no es cierto?, que ha ido permeando en la cultura popular por su capacidad de inteligencia, ¿no? Precisamente por su capacidad de interacción y de intercomunicación con los seres humanos. Ese tipo de experimentación que se realizaba en el laboratorio se enfocaba desde un punto de vista quizás menos abierto que el que yo estoy planteando aquí,
en cómo nosotros, nuestra cabeza o nuestro sistema de pensamiento, digamos, más racional, se podía comunicar con las plantas a través de un sistema de conexiones basado en sensores. Y lo que ellos hacían era generar esta situación en donde estaban tanto personas como plantas, la imagen de la derecha que tienen ustedes en sus pantallas, y cómo esa conexión producía algún cierto tipo de resultado visible, que es lo que tienen en esa televisión, ¿no? Entonces, estos sensores conectados a las plantas y conectadas a las personas a la manera de un sensor de pulsación, por ejemplo, podían generar estas respuestas o estos resultados audiovisuales que de alguna manera hacían esta experiencia más abstracta, ¿no? Después tenemos algo que es reciente en el Zoológico de Londres en el 2019, perdón, en el año pasado. Generan un mecanismo que es un tipo de cámara pequeña, de una fotográfica, que lo que intenta es cargarse a partir de las células microbianas que producen energía. Las células microbianas se desplazan o se dan después de que caen ciertos desechos de las plantas mismas, y la descomposición de estos desechos produce un tipo de energía, ¿no? Todas las plantas al hacer fotosíntesis, por ejemplo, no aprovechan toda la energía que capturan del sol, sino que hay un cierto porcentaje de esas plantas que termina disuelto dentro del desecho que producen, es decir, por ejemplo, cuando se les caen las hojas. En ese proceso de descomposición hay cómo capturar esa energía que todavía está en potencia ahí, a partir de estas células que son como cargar unas células de combustible microbiano, y a partir de esa carga que se produce en este dispositivo que es una pequeña cámara de foto, toma una fotografía de la planta a la manera de un selfie, a la manera de un autorretrato. Ese es un experimento que se ha hecho no hace mucho tiempo y que tiene eventualmente una aplicación en la exploración y en el estudio de las plantas en lugares abiertos o en el campo, o en lo que yo me refería en el comienzo, digamos, un bosque lluvioso, ¿no es cierto? Un bosque lluvioso es un lugar de difícil acceso, y cuando uno o los científicos, las personas que estudian ciertas plantas o ciertos animales que viven en ese territorio, en ese ambiente, en ese ecosistema, instalan cámaras trampa, estas cámaras que funcionan por sí solas y que funcionan con un sensor de movimiento que cuando algo aparece por ahí, ¡prac!, pueden captar el paso de un jaguar, por ejemplo, ¿no? El problema con esas cámaras es que se descargan las baterías. Entonces, el sistema en el que el árbol mismo en donde está anclada la cámara pueda recargar esas baterías parece también un sistema de colaboración interespecies. El tercer ejemplo que les tengo aquí es el de las famosas plantas de reacción inmediata, o las llamadas plantas sensitivas. Como ven ahí en la lámina he puesto uno de los términos como se le nombra a la planta en inglés, ¿no? Que es shame plant. Me gusta esa forma de denominar, porque de alguna manera están otorgando a la planta esta característica de sentirse como avergonzado, ¿no? Shame. Es una expresión que se utiliza para las personas muchas veces hasta en manera de insulto, ¿no? Shame on you. Y en el caso de la planta es por el tipo de reacción que tiene. Es una planta que en el momento que se le toca se cierra automáticamente, ¿no? Asimismo, plantas de ese tipo son las conocidas plantas carnívoras, que son plantas que tienen unos pequeños filamentos, unos pequeños pelitos en el lugar donde se posan, por ejemplo, insectos, unos moscos, y las plantas
esperan que el insecto esté ahí posado por algunos segundos para empezar a cerrarse. En este sentido, la planta de alguna manera tiene una conciencia de ese insecto, y además nuevos estudios han mostrado que esa planta de alguna manera sabe contar. Ciertas plantas carnívoras pueden contar, porque cuando se toca este filamento que les digo, que es este pelito que funciona como sensor, que es el que activa este mecanismo, al tocarlo una vez no pasa nada. Cuando se toca más de una vez, 2, 3 veces, ahí es cuando la planta empieza a cerrarse. Y ese es un experimento que se ha hecho a partir de un nuevo campo de estudio que se llama biología vegetal. Voy a hablar sobre eso en las próximas láminas. La neurobiología vegetal es un campo de investigación de la biología vegetal que tiene como objetivo comprender cómo las plantas procesan la información que obtienen de su entorno para desarrollarse, prosperar y reproducirse en forma óptima. Ustedes dirán, la neurobiología vegetal, ¿no es cierto?, viene de la neurología vienen de las neuronas, y las neuronas son estos elementos que están dentro de los cerebros, ¿no?, tanto de los humanos como de otros animales. Esta fue un campo de estudio que no tiene muchos años. Uno de los científicos más prominentes y más visibles en este campo es Stefano Mancuso. Él es un neurobiólogo italiano que abrió su laboratorio en la Universidad de Florencia en 2005. Y cuando él abrió este laboratorio y plantear de una manera más ampliada la idea de la neurobiología vegetal, la gente se le burlaba, ¿no? Se le decía como la neurología, la neurobiología son campos de estudio de las especies que tienen cerebros. Las plantas no tienen cerebros. ¿Cómo vas a estudiar neuronas en algo que no tiene cerebro y por ende no tiene neuronas? Entonces, basado en casi 15 años de experimentación, se propone que las plantas en realidad tienen un tipo de cerebro, si es que se quiere llamar con ese nombre, lo podemos llamar de otro tipo de forma, digamos, un órgano pensante que está dividido o transcurrido por todo el elemento planta, por todo el vegetal, es decir, tanto en el tallo como en las hojas, como en las raíces, existe esta capacidad. Y el cómo funcionan estas plantas de reacción inmediata nos muestran claramente esta idea. Cómo se les toca en el tallo, se cae el tallo, entonces se hacen las muertas. Cuando se les toca las hojas, se cierran las hojas como que estuviesen marchitas. Tienen dos tipos de comportamiento en relación a dónde se les toca. No es igual cuando se les toca en las hojas como cuando se les toca en los tallos, y menos aún, ¿no es cierto?, cuando se intervienen las raíces, porque como sabemos, las raíces es el lugar de donde absorben los nutrientes del suelo, asimismo de arriba absorben los nutrientes del aire o del sol, ¿no?, la iluminación. La neurobiología como un sistema de estudio académico está siendo dirigida para el descubrimiento de mecanismos de cómo la señalización en las plantas funciona, cómo existe esta comunicación entre plantas y cómo nosotros evidentemente estamos dentro de ese círculo o de ese ciclo de comunicación. Vuelvo y repito, nos antecede. Nosotros como especie tenemos en el planeta una línea histórica muy corta en referencia de las otras especies. Es decir, somos una especie minúscula si nos comparamos con las plantas o si nos comparamos con otros insectos, por ejemplo las arañas, o nos podremos comparar con las hormigas, ¿no?
estos son algunos conceptos que yo quería insertar en la charla, porque van a ir transcurriendo los 4 proyectos que les estoy mencionando. Fotografías, desde esta perspectiva, lo que hacen es tratar de producir una imagen desde el punto de vista vegetal. Desde esa perspectiva yo me he tomado la licencia de pensar que ese punto de vista o esa forma de mirar del mundo vegetal no necesariamente tiene que ser enfocada como nosotros buscamos desde una perspectiva lógica, sino que puede ser abierta, puede estar fuera de foco, puede estar en movimiento, porque esas plantas están en constante movimiento al estar en constante relación con el viento, por ejemplo, ¿no es cierto? Esas plantas miran desde arriba mucho antes que nosotros. Cuando Humboldt visitó el continente americano y cuando estuvo específicamente en Ecuador y fue al bosque lluvioso, él ya se dio cuenta que encima del bosque existía otro bosque y él lo llamaba en esos términos. En este bosque existe otro bosque que todavía para nosotros. Obviamente estamos hablando siglo XVIII, en donde no existía un mecanismo para que nosotros podamos subir a esa altura, ¿no? Después podemos subirnos con diferentes mecanismos. Posteriormente se da el desarrollo de objetos voladores, ¿no es cierto?, como son los globos de aire caliente. Y el globo de aire caliente representó un dispositivo en un cierto momento de la historia para explorar esto que es el dosel o el canopy de los bosques, ¿no? Entonces, en este proyecto, yo lo que intenté es juntar estas ideas sobre cómo el mundo vegetal produce una visión, cómo en el mundo vegetal existe creatividad al existir una modificación del entorno para la supervivencia, para la pervivencia de las plantas y por ende de nosotros y nosotras. Y en esa perspectiva quería juntar estos conceptos con una historia real, de la vida real. Y esta es una historia de un cinematógrafo alemán que es uno de los pioneros de los documentales de naturaleza, llamado Dieter Plasch. Dieter Plasch trabajó para la televisión alemana haciendo documentales sobre la vida de las especies en África. Y bajo su trabajo, que empezó en los años 50 y a lo largo del siglo XX, podemos ver cómo la noción de la relación entre humano y el entorno natural se ha ido desarrollando y se ha ido transformando de ser una relación de totalmente dominación, totalmente extractivismo y destrucción, a un momento en el que vivimos, en el que por lo menos sabemos que eso está mal. No quiero decir que vivamos en un momento en donde eso se ha transformado completamente, lastimosamente además, sino que en el transcurso de estos, más o menos son 130 años, hemos ido transformando ideas y ahora pensamos, ¿no es cierto?, que está mal contaminar el planeta, por eso hay todas estas iniciativas, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esta perspectiva, las preguntas que se plantean, ¿no es cierto?, es ¿dónde se produce la imagen? ¿Podemos producir imágenes sin la vista, asumiendo que la vista y la mirada son dos cosas distintas, siendo la vista aquello que nosotros absorbemos con los ojos y siendo la mirada aquello que con todo el cuerpo y que construyen otros cuerpos? Esta es una idea muy bonita que me parece que es interesante pensar desde el punto de vista de una persona no vidente, por ejemplo. Y es algo que lo suelo trabajar o lo suelo mencionar bastante en clases, en la clase de Arte, Ciencia y Tecnología, utilizando un texto de Santiago Rosero, que es mi hermano, un texto que le recomiendo leer, que se llama El fotógrafo de las tinieblas.
Ese es un texto en donde es una crónica sobre el fotógrafo ciego más célebre del mundo, que vive en París y que tiene una manera de ser artista a partir del método fotográfico. Entonces, él, teniendo un doctorado en estética de la Universidad Sorbona, explica cómo las fotografías pueden crearse desde este concepto de la mirada, es decir, desde el concepto mismo. Finalmente, la tercera pregunta ¿es posible un proceso de producción de imágenes más allá del humano? Es decir, ¿es posible que otras especies produzcan imágenes y no únicamente nosotros? Desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, dentro de este proyecto, la respuesta sería sí, por supuesto. Entonces, estas fotografías que ustedes ven aquí son lo que yo he ido construyendo a base de estos conceptos. En este caso, la imagen de la izquierda es el retrato que un árbol le hace a Dieter Plasch, es decir, el objeto de estudio fotografiando al estudioso o al sujeto estudioso. Y en este proceso también me parece que podemos crear una suerte de movimiento epistemológico, que es la transformación de un objeto a sujeto. A mí me gusta pensar y estoy convencido que nosotros tenemos que asumir a las otras especies no como objetos, sino como sujetos. La imagen de la derecha es una imagen que está creada bajo la idea de que estos árboles, mientras Dieter Plasch estaba tratando de filmar este dosel, este canopy del bosque lluvioso en Sumatra, tuvo un accidente al momento en que este globo, en el que él construyó en colaboración con un ingeniero aeronáutico británico, falló de alguna manera o se atrancó el globo con un árbol, y él trató, siendo una aeronave solo para una persona, él estaba solo con su cámara ahí filmando arriba, y se trabó el globo y trató de desamarrarlo, y en ese momento se cayó y murió. Entonces, estas fotografías de alguna manera tratan de construir un testimonio como testigos de ese acontecimiento, como los únicos testigos que pudieron ver desde primera mano qué es lo que pasó y cómo murió este naturalista y este cinematógrafo que ayudó a construir una noción de conciencia y este concepto de la conservación hacia el mundo natural. Esta es la escultura que pertenece o es parte de este proyecto. Es una escultura flotante, es una escultura inflable, construida a escala real de nave en la que murió Dieter Plasch, y tiene el título de obituario. Obituario es este texto que se publica generalmente en los periódicos cuando una persona reconocida o una persona que ha sido apreciada, digamos, ha fallecido, y se publica este texto que tiene esta denominación obituario. En este proyecto he utilizado esa denominación para nombrar a este objeto que de alguna manera rinde homenaje a este personaje, pero por sobre todo a todos los personajes y todos los activistas que luchan por proteger el entorno natural y que año tras año son asesinados por diferentes mafias que manejan las empresas extractivistas, llámese empresas madereras, empresas mineras, empresas petroleras. De esta manera, este figura como un intento, como una práctica de vegetalización de los sentidos humanos,
de un cambio de paradigma, de cómo pensar, de cómo pensarnos y en un intento de salir de esta idea de que nosotros estamos dentro o somos del centro de este planeta. Nosotros solo somos parte de este planeta. Las últimas imágenes, esta serie es una serie larga de varias fotografías. En esta presentación no voy a mostrar todas, solo voy a mostrar estas. En este momento hago con esta última lámina una transición al siguiente proyecto y voy a dejar abierto porque veo que están escribiendo en el chat. Me parece que hay algunas preguntas, algunos comentarios. Entonces quisiera empezar a abrir el diálogo. Lo que quiero hacer es introducir este concepto para introducirnos en el siguiente proyecto, que es un concepto que se llama una sola salud, ¿no? Nosotros, como vemos en este momento, vivimos en una pandemia, y es una pandemia que los estudios han mostrado hasta el momento que es un resultado de ese consumo indiscriminado de especies salvajes, ¿no? Si dejamos las teorías de la conspiración, que son realmente teorías que nos tratan de evadir de esas ideas, nos damos cuenta que si es que un animal, un árbol, un ecosistema no están saludables, la especie humana, nosotros como una especie, parte de esa interacción, tampoco podemos estar saludables. Desde ese sentido, hay una sola salud que es la que nosotros debemos buscar. La salud de todo el ecosistema que está conformado por todas estas especies que vamos a ir nombrando, ¿no es cierto? Insectos, plantas, mamíferos, etcétera, etcétera. Y en este sentido, el filósofo argentino radicado en México habla que nosotros debemos pensar en que existe una sola ética posible, que es la ética de la vida, que todos los valores o las ideas de moralidad son solo medios que nos llevan a algo que en realidad nos compete a todos, y eso que nos compete a todos es la vida. Nosotros como personas, como seres humanos, sin tener la vida, no tenemos nada, y nosotros tenemos que asumir y tenemos que entender que nuestra vida depende de esas otras especies. Como dije en el comienzo y volveré a repetir, nosotros somos dependientes de las plantas y de los otros animales. Ellos no son dependientes de nosotros, ellas no son dependientes de nosotros, han existido y seguirán existiendo cuando la especie humana se extinga. Entonces, con este punto voy a dejar de compartir la pantalla y creo que podemos hacer unos 5 minutos de charla. Por aquí veo unos comentarios en donde dicen: el estado vegetal es una obra de teatro chilena muy buena, antiespecista y una buena reflexión acerca de la supuesta humanidad de las personas. Ahí está el link. Muchas gracias, Ninfa. Por ahí dice Estefano Mancuso, dice que la masa vegetal es del 99.7% y la masa de la humanidad es apenas 0.3%. Entonces esos datos también, ese tipo de datos también nos pueden hacer entender, ¿no es cierto?, que al mismo tiempo que estamos ocupando un territorio, ese territorio en realidad está poblado por otro tipo de especies, ¿no? Sabemos que el planeta mayoritariamente está ocupado por los y los océanos no es el territorio realmente de las especies, ¿no? Por ahí dicen: muchas gracias, Paul, gracias por esta sincronía tan particular. Para mí las plantas sensitivas son una especie de bailarinas que estos últimos años me han habitado y yo he habitado, una rara de colaboración interespecie que me ayuda a reafirmar mi voz, a reconectarme con mi voz, bailarinas. Estoy buscando a un maestro que abusó. Si ves, profesor, perdón, colonizar, si lo ves, por favor, mándale esto, una mimosa púdica.
Si lo ves, por favor, mándale esto. Una mimosa púdica que le dice no me toques. Una Venus musipula que le dice no vas a colonizar mi cuerpo. Una californica de Darlingtonia que le dice te voy a atrapar, transhumanas. Si me ven a los ojos podrían petrificarse. La mimosa con la que convivo no es tímida. Está harta de que la toquen sin que ella quiera. Qué hermoso. Muchas gracias. Venus impúdica. Ok. Cuando decía que me gusta esa terminología de cómo se le nombra la planta vergonzosa, ¿no? Y yo escribí hace poco un artículo en donde precisamente nombro esto. Quizás no es que la planta sea vergonzosa, sino que la planta no quiere que le toquemos, ¿no? Y su reacción no es de vergüenza, que es nuevamente este pensamiento desde lo desde el antropos, ¿no es cierto? Sino que es una reacción a nosotros, es decir, la conciencia de que nosotros estamos ahí al lado, ¿no? Entonces por ahí dice, te voy a atrapar, ok, chévere, eso no puedo ver. Ya, ahorita eso no puedo abrir. Muchas gracias. Si tienen una pregunta, si no, voy a continuar con la siguiente parte. La siguiente parte, la parte número 2, es sobre el árbol de cacao. Este proyecto es un proyecto que iba, como es el nombre que se le otorgó al tipo de cacao de denominación de origen ecuatoriano. Se dice que por una anécdota que en ese tiempo los cacaos venían como río abajo y cuando llegaban extranjeros y preguntaban dónde se consiguen esos cacaos, les decían arriba, arriba. Entonces ellos dentro de su idea denominaron arriba a este tipo de cacao original de acá. Este es un... lo hice bajo una invitación a un evento que se llamaba Bienal Antártica, que proponía un viaje por la península antártica, parando en diferentes lugares. Yo había ido en el 2013 una vez ya a la Antártica para hacer una investigación de sonido y permanecí un mes en la Estación Científica del Ecuador generando este proyecto. Y a partir de ese proyecto se me ocurrieron, ¿no? Que quedaron ahí pendientes y quedaban latentes. Entonces, cuando me invitaron a este otro evento, a esta Bienal Antártica, que fue la invitación en el 2016 y el viaje en el 2017, yo tenía o se me vino esta imagen de un árbol, de la posibilidad quizás futurista de un árbol que se adapta y puede crecer desde un iceberg. Y lo que ustedes ven ahí es un boceto, es el primer boceto de esta imagen, que era una imagen, digamos, especulativa, ¿no? Esta imagen se transformó en proyecto y yo empecé a hacer esta investigación ayudado de Gabriela Paredes, que es una amiga muy querida que en ese momento trabajaba para una empresa muy conocida aquí de chocolate. Entonces, a través de un contacto que teníamos, me pudieron introducir la idea que yo tenía la planta de cacao a esta empresa y a ellos les interesó auspiciarme. Este proyecto se desarrolló como una conjunción, una reunión de varios conceptos algo complejos que voy a ir explicando poco a poco. Uno de esos conceptos tiene que ver con la relación de este árbol, una relación histórica de este árbol con la historia del Ecuador, ¿no? Se dice que nosotros podríamos contar la historia de la República del Ecuador a través de la historia del cacao, de la explotación de la producción de cacao.
y cómo esta producción, estos campos de cacao representaron también una forma de esclavismo para la gente que trabajaba en ellos. Entonces, lo que ven aquí, van a ver una serie de imágenes que son parte de la investigación, pero por ejemplo, estas imágenes que se ven aquí son sacadas de comerciales de televisión, cuando todavía la televisión era blanco y negro, y donde se caricaturizaba a que trabajaba en los campos de cacao, ¿no? Esta es una empresa muy conocida aquí de chocolate en polvo, ¿no es cierto?, de este cacao. Fue quizás también responsable de mucho del imaginario que nosotros construíamos a partir de la televisión en los años 80, ¿no? Y siempre utilizando este personaje afro como alguien que estuviese feliz trabajando en esos campos cuando en realidad era todo lo contrario. El proyecto lo que intenta es, basado en esta historia que les comento, nosotros tenemos el chocolate arriba, digamos el cacao arriba, que después de muchos estudios se ha concluido que en esta región, en la región donde nosotros nos asentamos, es la primera región en el mundo donde se procesó este cacao y se produjo chocolate. Antes se pensaba que era más arriba, en Mesoamérica, donde ahora está asentada México, por ejemplo, ¿no? La meseta mesoamericana, digamos, antiguamente. Ahora sabemos que en realidad los primeros usos, las primeras producciones de chocolate se dieron en nuestra región. Y cuando vinieron los colonizadores europeos, cogieron las semillas del chocolate, ¿no es cierto?, y se las llevaron a sus colonias en África, siempre sobre en la misma altitud, ¿no es cierto?, sobre el trópico, porque la planta de cacao es una planta bastante sensible que necesita una especificidad climática. Entonces, sembrar, si bien encontramos plantas de cacao de diferentes tipos en diferentes países, ¿no es cierto?, ahí también en Centroamérica, etcétera, son plantas que son clonadas, que han sido de alguna manera modificadas genéticamente para resistir otro tipo de climas, para resistir pestes, etcétera. A mí me gusta pensar en esta planta como una suerte de bandera biológica que nosotros tenemos. Una bandera que precede esta noción de Estado-nación, ¿no es cierto?, sino que habla de algo más específico que es el territorio. Y esta bandera, digamos, fue extraída. Este símbolo de pertenencia, de identificación, fue extraído aquí como otra muestra de colonialismo y fue llevada a África. Costa de Marfil es el país con mayor producción de cacao, pero de baja calidad. Son quienes les proveen a grandes empresas como Nestlé, Hershey's, etcétera, que producen un cacao de baja calidad, en donde tienen bastante mezcla con leche, por ejemplo. Y el segundo país de mayor producción de este tipo de cacao de baja calidad es Ghana, ¿no? Y en estos países la condición del trabajador, la condición del empleador que se hace en estos sembríos sigue siendo paupérrima, sigue siendo una condición de explotación, sigue siendo una condición cercana al esclavismo, ¿no? Y esto creo que es otra de las nociones, de las ideas que yo mezclo en este proyecto, no de una manera explícita, sino que está implícita, ¿no? A través de la historia o a través de un árbol contar un pedazo de la historia de la humanidad. Entonces, parte del proyecto es eso, pero también parte del proyecto es que el árbol de cacao que nace del centro del planeta, ¿no es cierto?, empiece otro tipo de viaje, no en horizontal, sino más bien en vertical, si quisiéramos llamar. Entonces, lo que hice es hacer una investigación sobre plantas de cacao resistentes por ciertos factores. Encontré una cercana a la Amazonía, que parecía que iba a ser la adecuada.
tenía varias de esas plantas para ir experimentando con ellas y más o menos haciéndoles aclimatar, primero aquí en la altura de Quito, después para que inicien un viaje que pasaba por Perú, bajaba a Argentina y terminaba en la Antártida. Entonces, este es digamos, la intención o de alguna manera la suerte de performance que produce esta planta. Entonces, en ese sentido, les propongo también pensar en este ejercicio, que es una suerte de traspaso, ¿no es cierto? Se piensa o se ha pensado en los estudios que un ejercicio más respeto con las otras especies es tratar de pensarlas o tratar de asumirlas desde una antropización, es decir, como otorgándoles esas condiciones humanas, ¿no? Diciendo, ahora que sabemos la planta que siente, que el árbol percibe, etcétera, no deberíamos cortar, ¿no? Pero ahora, avanzando un poco más, y esto también le agradezco a Natasha Meyers, ¿no? Desde esta perspectiva de antropología queer, nosotros pensamos más bien que la idea es vegetalizarnos nosotros mismos, no poner esos elementos que de alguna manera también es un ejercicio del antropos hacia otras especies, sino nosotros tratar de convertirnos en eso. Entonces, basado en como en un juego de ida y vuelta entre esos conceptos, esta planta trata de convertirse en una planta migrante, pero la migración no vista únicamente como un fenómeno social, sino vista como una condición natural, vista como parte de la movilidad planetaria. Y si ustedes se dan cuenta, las especies como nosotros somos los únicos que necesitamos una visa para movernos a diferentes países. Y dentro de esta lógica también limitamos la inclusión de ciertas otras especies como estas plantas en otros territorios. Entonces, para yo poder hacer este proyecto, tuve que sacar un permiso para hacerle viajar a esta planta, digamos, del centro del planeta, para que pueda llegar a la planta introducida. Y esta noción de la planta introducida, ¿no es cierto?, es casi como el inmigrante, ¿no? Entonces, ventajosamente, como había hecho el viaje a la Antártida previamente, tenía algunas personas que conocía y pude acceder a ciertos permisos para lograr llevar la planta introducida como una planta migratoria, una planta que migra, ¿no es cierto?, que tiene el derecho a, ¿no? Entonces, esta es otra noción también que es importante y también es problemática, ¿no? Porque al mismo tiempo que produzco ese ejercicio, me pregunto, ¿por qué yo tengo que producir el derecho a, ¿no es cierto?, a algo, a alguien, a algo más. Entonces, estas fotografías son parte de esta búsqueda. Estos cacaos que ven ahí son cacaos que encontré en diferentes lugares. Uno de estos lugares son lugares que tienen el suelo contaminado. Y también esto dio paso a otro proyecto del que les voy a hablar más adelante, que se refiere al árbol de café, ¿no? En este proyecto, básicamente, esa primera imagen que les mostré se convirtió en este otro boceto. La planta, para poder migrar a ese territorio frío, necesitaba una suerte de cápsula climatizada, una suerte de pequeño invernadero, microinvernadero para una sola planta que le permita sobrevivir. Y en esa medida también es un tipo de planta cyborg, ¿no? Desde el punto de vista de Donna Haraway. Si nosotros pensáramos, nosotros en cada momento que necesitamos insertarnos en otro ambiente, nos convertimos un poco en esos cyborgs, ¿no? Para bajar en el agua necesitamos equipo de buceo o equipo de respiración bajo el agua. Para ir al espacio necesitamos también, ¿no es cierto?, un sistema de respiración, etcétera, etcétera. De alguna manera, como les digo, jugaba con estas nociones que saltan entre especies. Y esto viene del pasado. Estas cajas
que fueron construidas por un botánico británico, precisamente en estos momentos donde el Imperio Británico iba por el mundo robándose todo. Voy a adentrarme en este tema más adelante y van a ver de nuevo esta imagen que me parece muy importante, porque de esta manera fue como, por ejemplo, se produjo el Jardín Botánico Kew Gardens, que es el más grande del mundo que existe en Londres, ¿no? En donde ellos afirman que son los guardianes de las especies, de las semillas, etcétera, pero en realidad son el banco del delito, diría yo, ¿no? Este proyecto también incluye la producción de una barra de cacao, que es una barra producida por esta empresa auspiciante, que tiene este empaque, ¿no es cierto?, y que tuvo una edición especial únicamente para producir la suerte de performance, que fue la manera de que yo presenté este proyecto durante el viaje. La planta finalmente terminó instalada en un sitio llamado Bahía Paraíso, que era un sitio en donde se han encontrado fósiles de flora y fauna milenaria, digamos, desde la época del Eoceno, hace 55 millones de años, cuando la Antártida y Australia estaban unidas y tenían una temperatura, un clima temperado. Entonces en este sitio todavía existen fósiles de eso, y a mí me parecía interesante llevarle esta planta a ese lugar para producir una suerte de encuentro en el tiempo, en donde esta idea, que como les decía en un comienzo puede ser algo futurista, especulativa, también podría ser una idea realista basado en ese pasado, en algo que nosotros no podremos saber que va a pasar o no, porque no podremos vivir tanto tiempo, pero que sabemos por los estudios, ¿no es cierto?, que eso sucedió. Entonces, de alguna manera, el momento en que se instaló la planta en este sitio es para mí también un encuentro entre pasado, presente y futuro, ¿no? Un encuentro entre tiempos. Finalmente, estos son algunos de los frutos que nacen de esta planta, ¿no es cierto? Esta planta es una rama, digamos, es una forma de las que se reproducen los árboles de cacao. Tienen varias técnicas de reproducción, unas son clonación, otras son distintas, ¿no es cierto? Y de esas ramas, de ese mismo árbol, yo pude conseguir los frutos y de alguna manera tengo yo en mi casa, y la planta que la ven aquí, ahora la tengo aquí, también está en mi casa, hizo el viaje de ida y vuelta a la Antártida y sigue viva felizmente. Se ha convertido ya desde el 2016 al 2020, son 4 años, en una suerte de bonsái, de planta pequeña, ¿no?, enana. Entonces, para terminar esta parte, quisiera introducir este término, ¿no es cierto?, que se llama la biopolítica, que es un término que en realidad no lo creó el filósofo francés Michel Foucault, pero que él lo desarrolló en amplitud y se lo asocia a él, ¿no? Entonces, la biopolítica, desde la perspectiva de Foucault, es una forma específica de gobierno que aspira a la gestión de los procesos biológicos de la población. Foucault sostiene que la biopolítica es efecto de una preocupación anterior del poder político, el biopoder, que son un conjunto de estrategias de saber y relación que se articulan en el siglo XVII sobre lo viviente en Occidente, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva también me parece interesante pensar en que la biopolítica, ¿no es cierto?, asume todo lo viviente, más allá de las especies, más allá de lo humano, como considerado el que conforma una sociedad, sino que podríamos extender esta idea a que la biopolítica también, por ejemplo, cuando estamos hablando del control o de la naturaleza, también se le incluye, ¿no?, o podría estar incluida. Con esto termino la parte 2 y me voy a ingresar a la parte 3. Si tienen preguntas sobre esta parte, este es el momento para hacerlo.
¿Ya? ¿No hay preguntas? Ok, entonces vamos a continuar. Ok, el tercer proyecto que les voy a mostrar es el proyecto que se refiere al árbol de café. Todos estos proyectos de alguna manera están súper interrelacionados. Este proyecto hace referencia a plantas de café encontradas en territorios contaminados por petróleo, por las empresas petroleras que funcionaron en el Ecuador hace décadas, ¿no es cierto?, llamadas Texaco, por ejemplo, y que dejaron una serie de campos contaminados que han repercutido en la salud de las personas que los habitan, ¿no es cierto? Este proyecto es un proyecto que investiga formas de remediación de esos campos a partir del uso de elementos biológicos, en específico de hongos. ¿No? Este es un proyecto que ha tenido varias partes y que sigue en camino. Yo empecé más o menos en el 2014 en inmiscuirme en esto, en el tema de los hongos y en ver diferentes medios de bioremediación y de tratar de entender cómo los hongos también son una especie inteligente y que le da bastante provecho al ecosistema, ¿no? Se dice, ¿no es cierto?, que a través del micelio, que es esta red en la que está compuesta los hongos, no me voy a detener mucho de esto porque sé que hubo otra charla dada por Paulette Goyes, con la que trabajamos. Paulette trabaja en el laboratorio con nosotros hoy por hoy. Entonces no voy a detener mucho en esta explicación, supongo que ella ya dio una maravillosa explicación sobre esto, porque esto es su especialidad, ¿no? Lo que yo voy a detener en este proyecto es un poco en la idea. La charla de Paulette la tenemos mañana, dice. Entonces tampoco la voy a dañar. Si quieren, vean eso. Me voy a detener un poco en la relación de cómo utilizar ciertos procesos para lo que se llama bioremediación, ¿no es cierto? O la remediación biológica de diferentes ambientes, ¿no? Entonces, este es un proyecto de investigación que trata de producir ciertos elementos, entre esos esculturas, entre esos discos en donde se captura o se traduce esta energía que está contenida en estos suelos que están mezclados, ¿no es cierto? Los suelos que están mezclados con petróleo son suelos que contienen bastantes elementos que evidentemente pueden producir descargas eléctricas. Un diagrama de flujo de cómo funciona esta idea utilizando ciertos sensores para traducir esa energía contenida en sonido y eventualmente producir discos. Una de estas ideas desde el comienzo también fue producir un tipo de vinilo, pero desde del petróleo mismo, aun cuando los discos de vinilos, que son un tipo de plástico, obviamente es un derivado del petróleo. Y hay otros mecanismos, ¿no es cierto?, que se conocen para bioremediación cuando hay, por ejemplo, derrames de petróleo en agua, ¿no? Entonces ahí se usan este tipo se les llama como salchichas, que son estos objetos alargados que flotan y tienen la capacidad de absorber a partir de unos elementos que son en realidad una suerte de polímeros, ¿no? Una suerte como de esponja triturada y en donde se puede concentrar el derrame. Esta idea fue propuesta en un sitio de investigación en el Instituto Agrio para generar un convenio interinstitucional. En ese momento, en el 2016, yo no era todavía profesor de la Universidad de San Francisco, pero estaba tratando de generar convenios como para hacer un proyecto. Esto es una investigación de largo plazo, es algo complejo de realizar, entonces me di cuenta desde un principio que necesitaba años y cierta infraestructura para poder continuar con esto.
estos que ven aquí son ya segundos momentos donde experimentaba la crianza de hongos utilizando un nutriente que se llama agar, que es un tipo de gel, un tipo de gelatina, un polvo derivado de las algas de mar. Es, digamos, también el agar-agar que se utiliza en gastronomía, es una alternativa a la gelatina de origen animal. Y lo que hice es construir una máquina, un tipo de impresora biológica, para producir este objeto, que es una suerte de pequeño bosque viviente, que es una mezcla híbrida entre este material biológico, este hongo, esta espora de hongo inyectada en este agar, en esta gelatina, mezclada con un tipo de filamento que se llama PLA, que es un tipo de plástico que está hecho a partir de la maicena de maíz, ¿no? Del polvo de maíz, digamos. Entonces supone que ese tipo de plástico es biodegradable, ¿no? No demora tanto como otros tipos de plásticos en degradarse. Esta es la primera máquina que hice, que era una máquina bastante, digamos, casera, construida a partir de piezas que iba comprando para producir ese objeto, con la idea de generar lo que les decía en un comienzo, tratar de que este objeto, en este caso escultura, tenga de alguna forma esta idea de agencia, o que un objeto se convierta en sujeto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, me interesa explorar mucho cómo la interacción entre el público, entre el espectador y un objeto cambia cuando se sabe que ese objeto está vivo, ¿no? Entonces, asimismo, ejemplos de esto hemos visto muchos en la historia cuando se utilizan animales dentro de espacios de exhibición, ¿no? Siempre hay denuncias de los organismos protectores de animales, etcétera. Y en este caso, yo intentaba también un poco experimentar cómo una persona se acerca a una escultura y cómo cambia su percepción sobre esa escultura cuando se sabe que es una escultura que está viva y que cambia en el tiempo. Entonces, esta es la máquina para construir eso, y este es el tipo de investigación que desembocó hoy por hoy, que lo estamos realizando en el laboratorio D-Lab, que es uno que pertenece a la Universidad de San Francisco, en donde trabajamos con Cristina Muñoz, que es mi colega profesora, digamos, con ella lo coordinamos, y tenemos algunos colaboradores, como mencionaba Paulette. Esta imagen de acá abajo a la derecha inferior es uno de los experimentos que estamos llevando a cabo, que también es un resultado, se desplaza de la investigación de tesis de Paulette, en donde ella estuvo investigando cómo utilizar hongos para degradar diferentes tipos de plástico. En especial tuvo buenos resultados con plásticos de baja densidad, es decir, estos plásticos que son, digamos, por decirlo de alguna manera, son más delgados, son más sensibles, pero nosotros hemos extendido hoy por hoy esta investigación a varios tipos de plásticos, a redes de pesca, que también son elementos que contaminan el ambiente marino, y estamos ahora también ya lanzamos una campaña de recolección de colillas de tabaco, para también realizar unos experimentos de separación de las toxinas de los tabacos. Las colillas de tabaco contienen una cantidad de toxinas gigante, se dice que 5.000 toxinas, que cuando llegan a la ecología, al suelo, al agua, contaminan de una manera muy grande. Entonces vamos a hacer un experimento en la que vamos a separar la celulosa de la que está hecho el filtro del tabaco y de las toxinas con las que termina después de haber fumado ese tabaco, ¿no es cierto? Después de haber servido como filtro. De hecho, aprovecho esta oportunidad para hacer este llamado. Lo que estamos pidiendo es que si alguien fuma, no es que recomendamos obviamente que fumen, pero si ya tienen ese hábito,
que no boten los tabacos, ¿no? Que no boten las colillas, sino que en una botella las vayan acumulando y después nosotros podemos recoger esas colillas para hacer estos experimentos de separación de las toxinas antes de que lleguen al ambiente. Dicho esto, en esta parte termino la tercera y penúltima sección de esta charla. Si tienen preguntas en este momento, pueden hacerlas. ¿Ya? ¿Nada? Ok. Entonces, vamos a terminar con la última parte, haciendo igual justicia al tiempo. Habíamos acordado que la charla debe durar más o menos 1 hora y media. Entonces, esta es la última parte y el último proyecto que les voy a mostrar hoy día con respecto a un árbol, ¿no es cierto? Y este es el proyecto que se refiere a las plantas de quina o la llamada árbol de chinchona, ¿no? Este es un proyecto bastante grande. La historia del árbol de la quina es una historia también de varios siglos en la que están inmiscuidos el Imperio Británico, estuvieron en un principio los españoles, ¿no es cierto? Son los españoles quienes llevaron, los jesuitas, esta planta a Europa, siendo los jesuitas una de las comunidades religiosas que más influencia tuvo aquí en esta región. Y este árbol, digamos, también, ¿no es cierto?, nos permite dar una parte de la historia. En este caso, este árbol es importante dentro de la historia pre-republicana del Ecuador y post-republicana, es decir, una vez que se convirtió en el país Ecuador, ¿no? Esta es una historia muy larga, porque el árbol de la quina es una suerte de primo del árbol del café, pero tiene la particularidad de hibridizarse bastante fácil. Entonces se encuentran árboles de la quina desde Costa Rica hasta Bolivia, ¿no? Nuevamente, no sé, bueno, sí se sabe por qué, pero siempre en el trópico, ¿no es cierto?, en la mitad del planeta, por ciertos factores, tanto de temperatura como de confluencia de las corrientes, los océanos, etcétera, la mega biodiversidad que tenemos en esta parte del planeta es superior a las otras, ¿no? Y una de estas, en el caso de la quina, la especie que tenía mayor cantidad del alcaloide, el componente que ayudaba como de la malaria, se encontraba en la región de Loja, de lo que actualmente es Loja, aquí en el Ecuador. Este árbol de la quina fue importante y fue quizás el árbol con mayor valor dentro de estos siglos, por su poder curativo. Dentro de la historia de la medicina es uno considerado con el opio una de las plantas más importantes, ¿no? Y se considera también que sin el árbol de la quina, sin partes de la corteza, no se hubiesen podido dar la conquista o la colonización de otros territorios en donde se produce o donde se contagia con mayor facilidad la malaria a través de este mosquito que es el que transmite, ¿no? Entonces, en este proyecto también me gusta revisitar esa historia, ¿no es cierto?, en este punto, incluyendo la historia de la medicina, pero generando una suerte de historia fragmentada en donde la historia está contada. No, preguntan por ahí, gracias. ¿Quina es lo mismo que la quinoa o la quinoa? No, para nada. Gracias por la pregunta, Ninfa. La quina es la llamada el árbol chinchona, pero chinchona es un nombre que pusieron los europeos porque le adaptaron a una historia que en realidad es una historia falsa de la esposa del virrey de Chinchón, que era una región en el virreinato. Entonces se dice que el árbol fue utilizado para curarle a la esposa del virrey y por eso se le puso el nombre de la chinchona. Pero el árbol de la quina o de la quinina
es otro tipo de árbol, ¿no? Entonces no es un árbol como la quinoa ni tiene una familiaridad directa, sino que es un árbol más bien parecido a los árboles de, de café, con un fruto así rojito. Entonces estos árboles fueron la única fuente para encontrar la cura de la malaria durante siglos y llegó a ser, aquí en el Ecuador, aquí en la zona de Loja, es muy difícil encontrar esta especie. Hay un proyecto en Perú que es, ¿no es cierto?, al lado de la zona sur de Ecuador, en donde se lo preserva, donde se lo conserva y donde se lo está produciendo, porque por la cantidad de tráfico que existió a Europa, estuvo casi extinto. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que pasó aquí? Los británicos apoyaban a los piratas para que asalten a los barcos españoles que viajaban desde América al puerto de Sevilla, muchas veces, ¿no es cierto?, a diferentes sitios. Bueno, primero fueron los españoles, y para robarles estos cargamentos de quina, ¿no?, estos cargamentos de los troncos de la corteza, partes de la corteza. Otra cuestión importante es que el alcaloide importante se encuentra en la corteza. Entonces no se bajaban los árboles, ni los podaban, ni nada, sino es como que le despellejaban al árbol. Y de esta manera el árbol despellejado muere. No es un árbol que se puede, digamos, rehacer, sino que empieza en un proceso de defunción, ¿no? Y de esa manera el árbol llegó a estar casi extinto y recién durante la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, investigadores lograron encontrar una síntesis de este alcaloide, de la quinina, para ejercer un tipo de cura, digamos, de origen no natural para esta enfermedad. Pero para eso, nuevamente, lo que pasó con el árbol de cacao, ya se habían llevado las especies tanto a Londres, hay especies muy fuertes en este jardín botánico de Londres, el Kew Gardens, y también a las colonias inglesas en la India. Entonces, después el lugar de provisión de este tipo de árbol se convirtió aquí, la India, como ven aquí. Ya las provisiones de América fueron decayendo y ellos ya no les interesaba darse el viaje, porque venirse a dar el viaje acá era realmente una empresa muy complicada, porque tenemos el bosque amazónico, que es un bosque no tan fácil por decirlo de alguna manera, de explorar. Entonces ellos convirtieron a esta planta en este tipo de planta que se pueda adaptar y viajar, ese viaje en barco largo para llegar a condicionarse primero, ¿no es cierto?, en Londres y después en las colonias británicas en la India. Este árbol es muy importante para muchas cosas, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, es que de este árbol se extrajo por primera vez el color púrpura. El color púrpura nace de un experimento en el que se trata de sintetizar la quina por un estudiante de química llamado William Henry Perkin, que desde 1856 empezó a experimentar con eso, y por un error en su laboratorio, digamos, porque dejó los instrumentos de laboratorio de un día a otro sin lavar, al siguiente día encuentra que al secarse esta mezcla que estaba produciendo se generaba un color púrpura que al aplicarlo a diferentes textiles o a cualquier cosa teñía la ropa, ¿no? Entonces él en ese momento empezó una fábrica en la que patentó la sintetización de los pigmentos, y esos pigmentos obviamente tienen una historia determinante en el mundo del arte, ¿no es cierto?, en la historia del arte también, porque, por ejemplo, el pigmento para hacer el color púrpura antes de este proceso
era sacado de unos caracoles marinos. Y esos caracoles marinos necesitaban muchos, miles para sacar una cantidad suficiente como para teñir una tela. Y esa tela púrpura estaba destinada únicamente en las sociedades tempranas, modernas, ¿no es cierto? Estaba dedicada a las personas de la jerarquía. Por ejemplo, si ustedes piensan en el César del Imperio Romano, los césares se vestían, eran los únicos que tenían su bata, su atuendo morado, y era específico para él. No podían vestir este tipo de color otras personas dentro de la jerarquía del Imperio Romano, ¿no? Obviamente, como les explicaba, esta historia en el proyecto yo la divido como una historia de ritmo, que es una historia que se refiere a la periodicidad que produce la malaria en cuanto a la fiebre. Se conocen distintos ritmos, distintas periodicidades que me permitieron a mí imaginar diferentes composiciones musicales. Esta es una historia referente al color, y la otra que ya les comenté, la historia referente al colonialismo y a la geopolítica. Finalmente, debo mencionar que el del árbol de la quina, el agua tónica, ¿no es cierto? Y el agua tónica, al mezclarla con el gin, que es una bebida de origen británico también, formó lo que nosotros conocemos como gin tónica ahora, ¿no es cierto? Y eso pasaba, realmente se dice que la historia era precisamente en estos soldados del imperio que iban a las colonias, en este caso, por ejemplo, a la India, y que se tenían que tomar esta agua de la quina, ¿no es cierto? Pero como era tan amarga, lo que hacían era mezclar para que pase, ¿no? Y que pase como un cóctel. Entonces, eso se dice que es el origen del árbol de la quina, o como se le dice, cochinilla, chinchona, diferentes tipos. Por aquí dicen en el chat que la cochinilla en Perú también, por supuesto. De hecho, el árbol de la quina, la cochinilla, está en la bandera del Perú. Y la gente, los peruanos mismos, no saben qué es ese árbol que está en la bandera. La mayoría creen que es café, porque como les mencionaba, es bastante parecido por los frutos que da el café con estas pepitas rojitas, ¿no? Que es antes de secarlas, etcétera. Nuevamente, como les decía, este fue el mecanismo de transporte de estas plantas. Ese es un viaje intercontinental, transcontinental, transoceánico muchas veces, muy largo. Entonces se inventaron este mecanismo en el que se producía una suerte de pequeño ambiente, ¿no es cierto?, aclimatizado por la misma planta que al regarle agua sudaba y ejercía una climatización para poder resistir el viaje largo en barco. Esta es una historia larguísima, como les decía, en donde hay muchas cosas interesantes, en donde yo trabajo basado en una suerte de mapa conceptual. Y lo primero que estoy haciendo a partir de esto, ¿no es cierto?, es generar una trayectoria, un viaje fragmentado de entre esta multiplicidad de viajes que les mostraba en el mapa anterior, en donde hay mucha relación nuevamente con esta explotación laboral en estos campos de la quina, los sembríos. Estas plantas se llegaron también a plantar, valga la redundancia, en Galápagos, por ejemplo, y a la primera colonia de habitantes que fueron presos, ¿no es cierto? Galápagos funcionó como una cárcel al principio, cuando se formó el Estado ecuatoriano. Para tomar posesión de las islas mandaron a presos, que eran presos políticos, para que habiten las islas, basado en esta idea de que estar en una isla en el medio del océano es como estar encarcelado, ¿no? Porque no tienes a dónde ir. Una de las actividades que les hacían hacer era también plantar este tipo de árboles, y ahí hay una especie de la quina que es considerada obviamente invasiva, ¿no? Lo que he hecho con este proyecto por el momento es empezar la filmación de una película que tiene varios momentos. Un momento es aquí en el país, en Ecuador. Otro momento es en las Islas Azores, que es el paso obligado o el freno obligado que tenían todos los colonizadores
que venían de Europa, porque era como en la ruta europea, ¿no es cierto? Está en medio del Atlántico. Y esta fue la primera parte que fuimos a filmar con mi amigo Tomás Astudillo. Hicimos este viaje, de hecho, en marzo de este año, cuando empezó la pandemia, cuando empezó la cuarentena. Nosotros estábamos aquí y tuvimos que parar la filmación en un momento para poder regresar al país. Llegamos justamente el momento el día que cerraron el aeropuerto, el día 15, cerraban el aeropuerto de Quito, pudimos salir de allá después de más o menos un día y medio de viaje, llegamos, pero tenemos este material que ya está editado y es parte de la película que se va confirmando como por capítulos. En este caso, yo había hecho también pasado a las Islas Azores, bajo la invitación de un proyecto que se llama REACT, allá, bajo la invitación de las curadoras Irene Campolnomi y Ángeles, Ángels Miralda. Y aquí simplemente para terminar les quería mostrar un poco de lo que mezcla este nuevo proyecto. En este proyecto hay una mezcla tanto de esa historia que les comentaba sobre el árbol de la quina, como en este lugar los jesuitas llegaron y tuvieron una presencia muy fuerte, construyeron viñedos, etcétera. Es unas islas de origen volcánico, un poco similares a las de Galápagos, pero con la característica de que no hay animales. Es bien raro, hay muy pocos animales, pero hay unos vestigios arqueológicos. Y en esta foto de la izquierda abajo, en la foto de arriba está Tomás, estamos metidos ahí en unas fumarolas, y acá abajo le estamos entrevistando a Félix Rodríguez, que es un científico local que en realidad es físico, pero ahorita está llevando a cabo esta investigación arqueológica con unos colegas y que se basa en el hecho de que las islas estuvieron habitadas antes de que llegaran los portugueses. Y en la historia de Portugal, la historia oficial cuenta que ellos fueron los primeros que llegaron ahí. Entonces Félix tiene por poco a todo el país en contra de él porque no quieren que cuente esta historia, porque de alguna manera el orgullo portugués, ¿no es cierto? Magallanes, todos los navegantes históricos tienen como esta bandera de ser grandes navegantes, etcétera. Entonces, decir que ellos no fueron los primeros desde un mismo portugués es para ellos un insulto. Entonces, con esto quería cerrar, quería agradecer a algunas personas con las que trabajo en esto, en especial a Anne Schbetz de Thatcher's Art Management, con quien trabajamos desde el momento de la Bienal Antártica. Ella fue la directora de la Bienal y trabajamos desde ese momento juntos, llevamos una vida juntos. También quiero agradecer especialmente al Colegio de Artes y Comunicación Alcocoa de la Universidad de San Francisco, porque desde que entré a trabajar ahí como profesor a tiempo completo e investigador, me ha apoyado muchísimo en estos proyectos y por eso he podido seguirlos desarrollando a la par de mi actividad docente. Asimismo, quiero agradecer a mis colegas del laboratorio DILAF, con quienes tenemos una relación casi familiar. Y también agradecer a mi familia, que creo que están por aquí y que son bastante o el pilar de esto de esto y de todo lo que hago. Con esto cierro la charla y si tienen preguntas, este es el momento. Si no, les agradezco mucho a todos y espero que hayan disfrutado la charla. Gracias, Paul, por compartir todo tu trabajo y hacer semejantes provocaciones también. Muy interesantes las ideas de vegetalizarnos,
de reconocer esa capacidad de otras especies de pensar y de salirnos de esta matriz antropocentrista para ir caminando en esa relación interespecies. La idea es que si podemos y tenemos preguntas, vamos a tomarnos hasta faltando 10 para las 6, porque luego tenemos también una performance, así que les escuchamos. Por aquí también les pedí que asistan mis alumnas actuales. Chévere. Bueno, si no tienen preguntas, no sé, espero que Yo haya les estado... quiero preguntar algo, si me permiten. Quisiera saber cómo es este sistema que tiene la planta, el vegetal, este sistema de inteligencia. Es en toda la planta, pero es como una especie de ¿qué tipo de sistema es cerebro? ¿Es un sistema neurobiológico que es más al tacto? ¿Cómo se desarrolla este sistema en la planta? Ya, muchas gracias por tu pregunta, Nuria, y gracias por tu participación en el chat también. De lo que yo conozco, este sistema se le asume que, ¿no es cierto?, que las plantas, cuando tú les pones agua en la tierra, digamos, o las plantas absorben el agua por las raíces de la tierra, las pueden llevar desde arriba hacia abajo o también cuando viene desde abajo hacia arriba. Hay una comunicación que es a partir de una suerte de conductores como, digamos, un tipo de venas, ¿no? Axioms se llaman. Y este tipo de venas lo que hace es tener a toda la planta interconectada entre sí. Entonces, cuando tú, digamos, ¿no es cierto que cuando nosotros en el cuerpo, alguien te hace cosquillas en las plantas de los pies, sientes algo que también que pasa en tu cabeza? No necesitas tocarte la cabeza para que esa sensación se traduzca en esta parte del cuerpo. Desde esa perspectiva tiene una semejanza a cómo es el sistema circulatorio, digamos. Es un tipo de sistema circulatorio que está presente en todas las partes de un vegetal, en este caso de una planta, ¿no es cierto? Tanto en las hojas, en el tallo, etc. Y esa información viaja por esos conductores en donde produce esta reacción, ¿no? Entonces, también creo que hay unos ejemplos que uno puede notar en otros fenómenos cuando se ven plantas, por ejemplo, que entran en simbiosis de colaboración con otras especies, ¿no? Una planta, por ejemplo, o un hongo puede producir cierto olor para atraer un insecto. Entonces, ese es lo que hace es atraer un olor que ya dentro de la evolución, ¿no es cierto?, ha desarrollado y sabe que ese olor va a traer este mosco o este insecto que le permite esparcir su semilla, digamos. A través del mosco va a ir a polinizar con esa espora, con esa semilla, con ese polen, otra planta, ¿no? Entonces, hay esos fenómenos que también son bien interesantes, que son de alguna manera, si tú ves, es como que un efecto de acción-reacción, es una suerte de gestos para producir un desenlace. Asimismo hay otros tipos de hongos que les va a demostrar Paulette mañana, que son hongos que se meten en el organismo, en el sistema neurálgico de ciertos insectos y los convierten en que se les llama zombies, ¿no? Este tipo de hongos vuelven zombies a ciertos insectos para hacer lo que esos hongos quieren que esos insectos hagan. Hasta un momento en que salen y crecen y les sale por aquí como un cacho. Yo supongo que mañana Paulette les va a mostrar eso porque esos son bastante interesantes, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo podría decirte. Yo desde esta investigación transdisciplinaria que hago,
y me gusta utilizar el término trans desde la perspectiva queer, ¿no es cierto? Porque trans involucra como un cierto tipo de contagio, cierto tipo de involucramiento bastante profundo que va más allá de lo multidisciplinario o lo interdisciplinario, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar de esa manera en que yo llego hasta un punto dentro de la investigación científica porque por sobre todo me considero artista, entonces me gusta pensar en estas investigaciones científicas desde un punto de vista filosófico. Entonces, cuando me hacen preguntas tal vez tan técnicas dentro de una investigación científica, yo prefiero también no, no llegar tanto porque no es, digamos, mi intención, ¿no? Sino más bien mi intención es tratar de generar un tipo de conocimiento que se basa en esta transdisciplinariedad, ¿no? Entonces, pero te puedo recomendar unos textos sobre la neurobiología de las plantas donde explican eso de una manera bastante más técnica, digámoslo así. Muchas gracias. De Gracias. nada, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Si no, Bueno, hasta ahí entonces llegué. agradecerte, Paul, por tu tiempo y a todos por conectarse a este conversatorio. A las 6 es la siguiente performance. Muchas gracias, igual, nuevamente gracias por la invitación y ha sido un gusto con todos y todas. Muchas gracias, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por la presencia, a Paul también por tu compartir y a Isabel por la moderación. Les contamos que a las 6 tenemos otra mesa de diálogo que es acerca de masculinidades, así que quienes quieran quedarse en la sala pues se pueden quedar y vamos a ir empezando a las 6, 6:05. Así que muchas gracias con todos, con todes. Gracias, Paul. Y Muchas sigamos gracias. en las jornadas. En la noche tenemos a las 8 también la muestra de las obras performáticas de hoy, así que están invitados todos. Gracias. Muchas gracias por la charla, estuvo bastante interesante. Me gustó mucho escuchar sobre su trabajo. Muchas gracias, Ámbar. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos el lunes en clase y ahí vamos a comentar sobre estas ideas que han escuchado hoy. Ya, nos vemos el lunes. Cool. Un gustazo escucharte. Chao, chao. Buenas tardes con todos. Chao, Todas. gracias, felicitaciones. Chévere, gracias.